Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Nuevamente bienvenidos aquí a mi canal de YouTube, donde vamos a responder una pregunta. ¿Fue María perpetuamente virgen? Vamos a responder con una Biblia católica. Recuerden que para refutar a los católicos siempre usaré su Biblia católica, y para refutar a los protestantes y evangélicos usaré una Biblia Reina Valera, ya que con esa nosotros nos dejamos guiar. Bien, vamos a comenzar el día de hoy diciendo que los católicos creen que María, después de dar a luz a Jesús, siguió siendo virgen. Pues en su rosario siempre dicen María antes del parto, María en el parto y María después del parto, siempre virgen. Pero ¿enseña eso la Biblia? Claramente no. Vamos a refutar y vamos al punto, así de fácil y de sencillo, sin dar tantas vueltas como hacen ellos. La Biblia dice que María dio a luz a Jesús. Entonces, vamos al texto bíblico. Quiero aclarar algo y que quede claro. La Biblia latinoamericana, la Biblia de Jerusalén, casi la mayoría de Biblias católicas omiten Lucas capítulo 2, versículo 23. Solamente la Biblia Septuaginta electrónica que encontré en el Google Play, solamente en ella dice algo parecido a lo que dice la Reina Valera, y vamos a ver qué es lo que dice ahí y cómo quitaron un pedacito de la Biblia para sustentar esa mentira, esa herejía, esa falsa doctrina de la virginidad de María. Porque si los católicos la dejan ahí, entonces van a decir, entonces no es Virgen María. Pero se quedó en la Biblia Septuaginta. Casi ningún católico tiene acceso a ella. Solamente a las Biblias más modernas, pero a la Septuaginta yo no he visto ningún católico teniendo una de ellas. Y es que en ella dice de la siguiente manera. Dice Lucas 2:23. Según está escrito en la ley del Señor, que todo lo masculino abriendo matriz, ¿se dan cuenta? Dice, abriendo matriz, santo el Señor será llamado. En ninguna Biblia católica vamos a encontrar que diga algo parecido. En la Biblia Reina Valera dice, todo varón primogénito que abriere matriz será consagrado al Señor. Entonces los católicos le han quitado este pedacito para acomodar su doctrina de la virginidad perpetua, porque si le agregan esto, se desbarata. ¿De qué otra manera los católicos se refutan ellos mismos si no se dan cuenta? Vamos a ver lo que nos dice la Biblia en Génesis 3:15. Los católicos en los debates argumentan, pelean, patalean, gritan, imponen de que en Génesis 3:15 habla de María. Sorpresa, amigo católico que me escuchas. Si dicen que María aparece en el Génesis 3:15, en el versículo 16, te lo voy a leer de tu misma Biblia, pues refuta tu virginidad de María. Y eso es muy fácil. El católico siempre lee un texto, pero nunca lee su contexto. Por eso hay una frase que dice, un texto sin su contexto es un pretexto. Vamos a ver qué dice y qué nos enseña la Biblia. Dice el versículo 15 y el versículo 16. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. Ahí están los católicos. Ahí habla de María, ahí está hablando de María. Bueno, tranquilo, momento, espérense. Como dice el sacerdote Luis Toro, pongan la lupa, pero pongan la lupota grandota y tomen captura. Miren lo que dice el versículo 16. Y ahorita vamos a desmentir esa virginidad. Escuchen, dice, a la mujer le dijo,
A la mujer le dijo, escuchen, dice, multiplicaré tus sufrimientos en los embarazos y darás a luz a tus hijos con dolor. Siempre te hará falta un hombre y él te dominará. Entonces, esta mujer de Génesis 3:15, en el versículo 16, dice que va a sentir dolores de parto. Y esta mujer, dicen los católicos, es María. María aparece en Génesis 3:15 y en Apocalipsis 12:1. En el versículo 16 dice, tendría dolores de parto. María tuvo dolores de parto. Si dices que María es la mujer de Apocalipsis 12:1, déjame leerte qué dice el versículo 2. Y esto también refuta de que María al parir no sintió dolores de parto como los católicos enseñan. Escucha muy bien, amigo católico, si me escuchas, amigo evangélico, escuchen, dice, el versículo 1 y el versículo 2 dice, apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Versículo 2, abran sus oídos, pongan la lupa, tomen la foto, dice, está embarazada y grita de dolor. Dice, porque le ha llegado la hora de dar a luz, católicos. Si dices que María es la mujer de Apocalipsis 12, ahí gritaba de dolor, porque al dar a luz a Jesús, al parir a Jesús, obviamente tuvo dolor. Y lo está diciendo la misma Biblia, no lo estoy diciendo yo. ¿Tú crees que María es la mujer de Génesis 3:15 y Apocalipsis 12? En los contextos del versículo 16 y el versículo 2, ahí está desmintiendo que María no sintió dolor, que María dio a luz a Jesús como un hombre en la historia por ahí dijo, es que Jesús atravesó a María como un rayo de sol atraviesa la ventana sin lastimarla. Mentira del diablo, el Señor lo reprenda. Escucha, amigo católico, ahí está diciendo que María sintió dolores de parto, que María abrió su matriz. Con esto se desmiente la supuesta virginidad perpetua de María. Nada más con estos 3 textos. Ahí está. Ahora, vamos a seguir dándote clases. Vamos a ver que dicen, es que María fue virgen antes del parto, virgen durante el parto y virgen después del parto. Los evangélicos también creemos que María fue virgen antes del parto y durante el parto, pero después de dar el parto, después de dar a luz a Jesús, María ya no fue virgen, por lo que te acabo de mencionar. La Biblia jamás menciona a María como virgen. Menciona a María como la madre de Jesús, no como la Virgen Madre de Jesús. Y vamos a leerte la palabra en Juan. Dice Juan capítulo 2, versículo 1. 3 días más tarde se celebraba una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. La madre de Jesús, no dice la Madre Virgen o no dice la Virgen María, no, dice la Madre de Jesús. Primer texto que nos enseña que después de que dio a luz ya no fue llamada Virgen, mujer y madre. Vamos a ver Juan 19, 26 y 27 y vamos a ver lo que nos dice. Jesús, al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a la madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a casa. Ahí en ningún momento dice su madre la Virgen o la Virgen su madre. No lo dice, ¿verdad? Vamos a ver otro texto. Mateo capítulo 2, versículo 11. Mateo capítulo 2, versículo 11. Y ahí acababa... Bueno, vamos a leerlo. Dice aquí. Al entrar a la casa vieron al niño con María, su madre.
entraron y vieron al niño con María su madre. ¿Dice con la Virgen María? ¿O con la Virgen su madre? No, ¿verdad? Más claro que el agua no puede estar. Después de haber dado a luz, en ningún pasaje de la Biblia dice Virgen o la Virgen o nuestra Madre Virgen. Yo reto a cualquier católico que me diga dónde dice Virgen después del parto y yo regreso a la Iglesia Católica. Vamos a ver ahora Mateo 12:46. Mateo 12:46. Y vamos a ver qué nos dice la Biblia, la misma Biblia católica. Mateo 12:46, a ver. Estaba en el 13. Dice, mientras Jesús estaba todavía hablando a la muchedumbre, su madre y sus hermanos estaban de pie afuera, pues querían hablar con él. Alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren hablar contigo. Pero Jesús le dijo al que le daba el recado, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? E indicando con la mano a sus discípulos dijo, estos son mi madre y mis hermanos. Tomen a cualquiera que cumpla la voluntad de mi Padre de los cielos y ese es para mí un hermano, una hermana o una madre. Ahí ni siquiera dijo mi madre virgen o mi virgen madre. No lo dice. No van a encontrar en el Nuevo Testamento un texto bíblico que dé a entender que María al dar a luz a Jesús siguió siendo virgen. No lo van a encontrar, no existe. Ahí está diciendo su madre, María, madre de Jesús, pero nunca van a encontrar que digan la Virgen, la Virgencita. Y si los apóstoles, los primeros cristianos, hubieran tenido mentalidad católica, ahí le hubieran puesto la Virgen, la Santísima Virgen. Pero no está. ¿Por qué? Porque ellos tenían mentalidad evangélica. Vamos a leer ahora Lucas 2:48 y Lucas capítulo 2, versículo 48 y 51. Dice así. Sus padres se emocionaron mucho al verlo. Su madre le decía, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado muy angustiados mientras te buscábamos. Él le contestó, ¿y por qué me buscan? ¿No saben que yo debo estar donde mi padre? Vamos a leerlo todo. Pero ellos no comprendieron esta respuesta. Jesús entonces regresó con ellos llegando a Nazaret. Posteriormente siguió obedeciéndoles. Su madre, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón. En el versículo 48 dice, su madre le decía, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Y en el versículo 51 dice, su madre, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón. No dice la Virgen, su madre la Virgen, no lo dice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es mentira del diablo creer en una virginidad que no existe. Solamente existe la mentalidad de los católicos, una mentalidad que yo tenía cuando Roma me tenía preso en sus falsas doctrinas. Ahí está, más claro no puede estar. Vamos a ver los últimos dos textos, porque hay muchos más, pero no me voy a alargar tanto. La madre de Jesús, Hechos 1:14. Dice, todos ellos perseveraban juntos en la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. ¿Y cómo diría la Biblia si hubieran sido católicos? De María la Virgen o de la Santísima Virgen María. Pero no lo dice, ¿verdad? No existe.
Y vamos a leer el último texto, Gálatas 4:4. Dice, pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, que nació de mujer y fue sometido a la ley. Cristo nació de una mujer. Para los que alegan que Isaías 7:14 habla de la Virgen, ahí ni siquiera el apóstol Pablo, que era un cristiano muy entregado a Dios, ni siquiera le mencionó la madre del Señor o la madre de Jesús. Ya ni siquiera el apóstol Pablo utilizó lo que leímos en estos otros textos. Ya ni siquiera el apóstol Pablo le da tanta importancia a María. ¿Por qué será? Porque él tenía una mentalidad cristocéntrica, no mariocéntrica como los católicos. Entonces ahí queda desmentida la supuesta virginidad de María. Y la respuesta, como dije, la pregunta principal al inicio, ¿es bíblica la perpetua virginidad de María? No. La misma Biblia católica enseña que no. Así que bueno, espero compartan, le den like, se suscriban para la producción de nuevos videos y juntos sigamos desmintiendo toda doctrina herética inventada de hombres, toda doctrina de demonios, como dice la Biblia, bajo la luz de la poderosa palabra de Dios. Como decimos en el remanente fiel pueblo de Dios, sin quitar nada y sin añadir nada. Dar la palabra tal y como es. Bien, una vez más les pido, por favor, se suscriban, le den like, compartan, comenten. Y vamos a estar subiendo más videos. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y bendiciones.